Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Iglesia de Jesús, siervos para la gloria de Dios. Necesitamos cada vez más de ti. Incomparable. Aleluya. Incomparable. Incomparable. Eres incomparable. Incomparable. Reconocemos tu grandeza, Señor. Incomparable. Reconoce la majestad de Dios. Incomparable. A Él dirígete, al Señor, y dile que necesitas. Eres incomparable. Señor, Pueblo te canta, pueblo te adora. Eres incomparable. aleluya, aleluya. Tu pueblo te canta, tu pueblo te adora. Eres incomparable. Señor, en tus manos entregamos nuestras vidas, Padre. En tus manos, oh Dios Todopoderoso, ponemos hoy nuestras vidas. Solos no podemos, Padre. Somos débiles, nos cansamos, estamos cansados de pelear con nuestros propios males y debilidades. Necesitamos de ti, Señor. Incomparable. Necesitamos de ti hoy, Señor. Aleluya. Incomparable. Incomparable. Eres incomparable. Tú eres Incomparable.
¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. La paz del Señor con todos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este culto virtual que tenemos todos los días sábados para exaltar el nombre de nuestro Dios, el nombre que está sobre todo nombre y que es el único que es digno de recibir toda gloria y toda honra. Nuestro Dios es el único que nos permite hoy estar aquí en este lugar y poder abrazarnos quizá de estas ondas, ¿no? Del internet y utilizar esta tecnología que el Señor permite pues que haya, ¿no? en todo el mundo para darle a Él toda la gloria, ¿no? Le doy gracias al Señor por todo lo que Él hace, por lo que Él permite en nuestras vidas, por lo que nos ayuda, por lo que nos enseña a través de su palabra a tener un modelo, un estilo de vida. Nuestro Padre ha puesto su palabra como una guía para nosotros. Y hermanos, es bueno alabar a Dios, es bueno honrarlo, es bueno guiar nuestras vidas a través de su palabra. Ella es la guía de vida que nosotros tenemos que tener y con la cual, de hecho, vamos a estar seguros que vamos a buen puerto en todo lo que hagamos. Amén. Bueno, yo quiero invitarlos que se unan conmigo también porque hemos alabado al Señor, le hemos adorado y también es necesario que escuchemos su palabra, lo que Él tiene que decirnos en esta hora. Para todo tiempo Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Así que es importante que nos alimentemos de ella, que recurramos al Señor para que nos llene más y más de su poder, de su palabra. En ella hay poder, hay sanidad, hay bienestar, es refrigerio, es medicina a todo aquel que la recibe, que la abraza, que la practica. Amén. Oremos, hermanos, por esta palabra que el Señor nos permite hoy y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en todo momento. Padre Celestial, te damos gracias infinitas en el nombre de Jesús por permitirnos una vez más llegar a través del internet, Señor, a cada hogar, a cada alma y corazón, Señor, que hoy se apresta a escuchar tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, que limpies nuestro corazón, que laves nuestros labios, que quites de nosotros todo aquello que no esté dentro de tu voluntad, Padre, y que nos ayudes, nos enseñes a oírte siempre, a hablar de ti, Señor, a hablar de lo que tú haces en nuestras vidas y de lo que nos enseñas en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces, por tu amor, por tu piedad, por el regalo que nos das en tu gracia, Señor. Sea tu nombre bendito. Ven, Espíritu de Dios. Ven en nuestro auxilio, en nuestro socorro, y ayúdanos y danos entendimiento, Señor, y el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Hermanos, quiero que me acompañen aquí al libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 al 4. Vamos a tratar algo que estuve tratando hace pocos días con mis hermanos aquí en Mirones en la célula y quisiera ahondar un poco más en este tema y es respecto a la vida que Abraham tuvo previo o durante, antes de que él tuviese o viese cumplida la promesa del Señor en su vida. De hecho, los sucesos en la vida de Abraham son muchos y son ejemplos que nosotros podemos seguir, hermanos. Podemos tomar porciones de la palabra de Dios al respecto de la historia que este hombre de Dios vivió y pueden ser de gran enseñanza para nosotros, aplicables en el tiempo de hoy, en este tiempo, en el año 2020, 18 de julio, en el día en que hoy vivimos. La palabra de Dios no pierde vigencia, así que por eso es que vamos a examinar qué es lo que Dios nos enseña a través de la historia de este hombre
llamado el Padre de la fe, el Padre de muchas naciones, nuestro Padre Abraham, literalmente, ¿no? Porque el Señor es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ese es nuestro Dios, hermanos. Génesis capítulo 12, verso 1. Dice allí la palabra de Dios. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot, su sobrino. Bien. Así que Abraham parte de Ur de los Caldeos y se va con un rumbo quizá desconocido o sin saber qué era lo que le esperaba a él, ¿no? Pero algo claro hay en la vida de este hombre. Había tenido un encuentro con el Señor, así como cada uno de nosotros lo tiene, o lo ha tenido, ¿no? Había tenido un encuentro con el Señor y Él le había mandado que saliese de la tierra de donde estaba. Así que vemos aquí que hay una determinación en Él de servir al Señor. Y por el lado de Dios, nos enseña aquí la Escritura que hay un propósito de Dios para la vida de Él, así como la hay para cada uno de nosotros. Y ese propósito de Dios, para que llegue a cumplirse, requiere, hermanos, que después de haber recibido la promesa de Dios, nosotros tomemos decisiones y estas decisiones nos lleven a acciones. Que actuemos dentro de esos parámetros que Dios nos ha dado y que están dentro del propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere. En segundo lugar, esto nos lleva o nos debe llevar a actuar. Y actuar en este caso es un sinónimo de confiar, de confianza en Dios, de fe en algo que yo no he visto. Por eso nos dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá, no por vista. Entonces, estamos confiados en lo que el Señor nos dice y tenemos que actuar y vivir de acuerdo a eso que Dios nos dio. Así que vemos que para que se cumpla el propósito de Dios hay que tomar decisiones y acciones, y en el actuar significa confiar en Dios a ciegas. ¿Basados en qué? En las promesas de Dios, en lo que Él ha prometido que vamos a tener. Y esto requiere, hermanos, de que tengamos y lo plasmemos en una visión para nuestra vida. Dios nos ha prometido, hermanos, un día estar con Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en cada uno de nuestros días de existencia aquí en la tierra. Tenemos que seguir adelante. Y seguidamente también podemos concluir en ese texto que Dios le promete a Abraham que él será de bendición para otros. Cuando Dios cumple sus propósitos en uno y uno actúa en confianza delante de Él, teniendo esa visión de que sus promesas se cumplirán, Dios bendice. Y esa bendición alcanza para todos los que nos rodean. Somos entonces portadores de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Bendecimos a nuestro hogar, a nuestra iglesia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, en el trabajo. Somos de bendición. Es importante entender esto. Cada creyente tiene que ser de bendición en el lugar en donde esté. Sea en el trabajo, en la calle, en el colegio, ahora que tenemos las clases virtuales, quizá, ¿no? Tenemos que practicar la fe en Cristo en todas estas situaciones y ser de bendición para todos los que nos escuchan, para los que interactúan con nosotros. Tenemos que ser de bendición para todos ellos. Dios nos bendice y da bendición a través de nosotros. Es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios.
Fíjense, también nos dice el verso 10, que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Yo quiero que reflexionemos en esto porque es una situación muy parecida en algo, quizá a lo que estamos viviendo en este momento. De hecho, no hay hambre, pero hay cosas que están impidiendo que llevemos nuestra vida normalmente como antes lo hacíamos. Así que hay que pensarlo bien. Verso 11. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios, dirán: es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana para que te vaya bien por causa tuya, para que me vaya bien por causa tuya. Gracias a ti salvaré mi vida. Fíjense en estas cosas. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque muchas veces andamos así como Abraham. Dios nos llama, nos rescata de la vida vieja, nos llama a un camino que es mucho más excelente, que es mejor de lo que antes habíamos estado viviendo. Pero sin embargo nosotros a veces guardamos costumbres que practicábamos antes en ese mundo del que el Señor nos llamó. Entonces, quisiera que veamos lo siguiente. Egipto representa el mundo. ¿A dónde está yendo Abraham? ¿No dice la palabra de Dios? A Egipto. Egipto representa el mundo. Abraham va a Egipto, ¿por qué? Por el hambre, porque hay problemas, hay necesidad en la vida diaria. Y esto, hermanos, es algo que atañe a todo creyente. A todos nosotros, no hay ninguno que escape de esto. Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, todos tenemos una vida diaria que vivir, valga la redundancia, y en ella vamos a encontrar un camino escabroso, lleno de abrojos, lleno de espinas, lleno de problemas, también de alegrías, de gozos, pero la vida diaria a veces es dura, y más cuando no la llevamos con el Señor. Entonces, la situación que se nos presenta en este momento es un Abraham que va camino a Egipto por el hambre y allí tiene él, digamos, la intención de que sus problemas se solucionen. Así que esto es interesante cuando lo vemos, porque también nosotros estamos en este mundo y como nos dice la palabra de Dios, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Y es interesante entender esto porque aquí estamos, nosotros, hijos de Dios, que muchas veces, estando aquí viviendo dentro de todo lo que se llama mundo, a veces nos acomodamos a lo que el mundo tiene. Y eso me lleva a mi tercer punto, que el creyente muchas veces trata de acomodarse al mundo y a la situación. Fíjense, vamos a leer luego en pasajes o en versículos más adelante que a raíz de Sara, el rey de Egipto, en este caso el faraón, le da a Abraham bienes, bueyes, ganado, riqueza, a raíz de Sara, su mujer, porque era hermosa. Y este faraón la deseaba a Sara. Es más, la hizo llamar a su casa. Entonces vemos que Abraham y Sara estaban cimentando el cumplimiento, por así decirlo, de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, ¿en base a qué? A una mentira, hermanos. Porque ellos estaban allí habiendo mentido al faraón y a toda esa gente de que Sarai era su hermana. No era su hermana, era su mujer, su esposa. Y ellos mintieron, ¿para qué? Para tratar de acomodarse allí. ¿Esto es lo que Dios quiere?
Dios quiere que mintamos, Dios quiere que nos adecuemos a lo que el mundo hace para que revirtamos cierta situación y obtengamos bendición a través de ello. ¿Es esta realmente la voluntad de Dios? ¿Es que Dios tiene su brazo tan corto que nosotros tenemos que darle una ayudada al Señor, darle una mano en esto porque estamos viendo que la promesa del Señor nos resulta lejana? Y en esta coyuntura la promesa de Dios parece lejos. Así que mientras tanto el pensamiento es, hay que adaptarse a lo que hay que adaptarse al mundo, a la moda, a lo que venga. Bueno, en este momento estamos en una crisis, así que vamos a adaptarnos. Pero la palabra de Dios nos dice que el justo vive por la fe, no por vista. Que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Que Dios nos ha señalado como un pueblo de reyes y sacerdotes para publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. No quiere el Señor que nos acomodemos a lo que el mundo dicta. No quiere el Señor que busquemos un beneficio propio a costa de una mentira o a costa de otras cosas que Él no nos ha mandado a hacer. Así que ojo con eso, tengamos mucho cuidado en cómo nosotros interpretamos que Dios quiere hacer su voluntad en nuestra vida. Esto es muy interesante, hermanos. Y esto es tan aplicable a lo de hoy, porque hoy el mundo cristiano se acomoda a lo que el mundo tiene. No es soportable muchas veces para la iglesia el tener que padecer por causa del Señor, o el que pase problemas. No queremos pasar problemas mientras esperamos la promesa, o rumbo a la promesa, o para obtener la promesa. No queremos pasar penurias. No estamos dispuestos nosotros a que nos vaya mal. Nos comparamos contra el impío, Salmo 73, y al modo de ver de Asaf, empezamos a compararnos con los que hay en el mundo y lo que ellos tienen y lo que nosotros no tenemos. Lo que ellos alcanzaron y lo que nosotros no alcanzamos. Esto es muy importante, hermanos, porque nuestra provisión es Dios. Nuestro pronto auxilio es Dios. El que provee el pan, el vino, el aceite, el azúcar, el pollo, el pescado, el arroz, es Dios. Él es el que provee. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. No he visto justo desamparado, ni su prole que mendigue el pan. Y es la promesa de Dios, hermanos. Así que es muy interesante analizar esto, que Abraham, un hombre que luego fue llamado el padre de la fe, porque le fue tomado por justicia el haber creído en Dios. Abraham, hermanos, viene de los descendientes de Sem, los descendientes que vinieron después del diluvio, de Sem, el hijo de Noé. Fíjense, tuvieron que pasar más o menos, en el capítulo 11 de Génesis vemos nosotros por lo menos unas 6 o 7 generaciones previas a Abraham. Allí estábamos viendo a personas que vivían 400 años, 200 años. Así que pasaron bastantes generaciones, ¿no? Después, para que alguien se nos diga en la palabra de Dios, creyó en él, en el Señor. No se me hace mención en ninguno de estos pasajes, en ninguna de estas generaciones, de alguien que haya buscado a Dios y le haya creído, sino hasta que llegamos a Abraham. Así que él cree al Señor y parte de su tierra y emprende pues esta aventura, ¿no? Que es la aventura, hermanos, en sí, de cada creyente.
Nosotros estamos ahí, tenemos que vernos reflejados. Somos nosotros mismos los que hacemos y actuamos muchas veces como Abraham. No digamos nosotros, este Abraham, mira lo que hace, cómo actúa previo y después lo llaman el padre de la fe. No, somos nosotros, es nuestra vida. Eso está escrito para que nosotros aprendamos de eso, para que no cometamos los mismos errores. Amén. Amén. Bien, continuemos. Ahora estamos en el verso 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Imagínense, eso de lo que hablábamos hace un momento. Pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. Esto es muy interesante porque recordemos que a la salida de Egipto, hermanos, también el Señor hirió con plagas, con enfermedades a ese pueblo de Egipto que tenía oprimido a su pueblo. Esto es muy, muy, muy interesante, hermanos. Así que tenemos nosotros que evaluar todas estas situaciones que se nos están presentando aquí. Amén. Así que sobre eso detengámonos un momento. Porque parece que todo va bien a pesar de nuestras malas decisiones. ¿Cierto? Haber mentido no fue tan malo. ¿Será que eso es así? A veces nos pasamos así en nuestras vidas, hermanos. Vivimos en pecado, ganamos un buen sueldo, tenemos una casa, tenemos salud, bienestar, no pasa nada, no ocurre nada. Sin embargo, podríamos estar metidos en fornicación, en adulterio, en robos, en mentiras, en blasfemias, en hablar mal del prójimo, pensando que eso es un pecadillo, pensando que eso no tiene nada que ver con mi vida espiritual, que no la va a afectar grandemente como si lo haría un pecado que sea contra mi cuerpo, qué sé yo. Podemos pensar en esto de mil formas. Podemos ponerle el nombre que nosotros queramos, hermanos. Pero el pecado siempre es pecado. Y el pecado tiene consecuencia. Y el pecado nos alcanza tarde o temprano. No podemos jugar con fuego. Porque el que juega con fuego se va a quemar. Y ese es el problema. Así que, al parecer, todo está bien. Al parecer, nada de esto afecta. Yo no le hago daño a nadie. Es una mentira más. No hay problema. Dios me va a perdonar. Dios pasará por alto esto que yo estoy diciendo. Así que parece que haber mentido no fue tan malo. Porque después de todo Abraham tenía vacas, ovejas, bueyes, ganado y era rico. ¿A causa de qué? De que alguien desee a su esposa. Y eso hay que detenerse a pensar y a analizarlo bien. Y tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, hermanos. Dios nos ama, así que por eso nos va a sacar del error. Y nos dice en su palabra que no es por fuerza, no es con ejército, es por su Santo Espíritu. Esto me hacía recordar
a cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿no? Y se va a una tierra y luego se va a Betel y pone un altar entre Betel y Ai y de ahí se va al Negev, de ahí se va a ciertos lugares, ¿no?, donde el Señor le decía, ¿no? Y es que así son los que son guiados por el Espíritu Santo. Después de que Él se va de allí, vamos a analizar también otro punto muy interesante en esto. Así que los que son guiados por el Espíritu de Dios son así, no saben ni a dónde van ni de dónde vienen, ¿no? Por eso es que es necesario que nazcamos de nuevo del Espíritu. Bueno, decía que el Señor nos va a sacar de nuestro error, ¿ok? Porque es a través de su Espíritu que se logran las cosas y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Mucha gente vive en temor en este momento. Yo ya me he encontrado con varias personas de mi entorno, familiares, amistades, hermanos de la iglesia, que muchos de ellos tienen temor. Viven con temor, con miedo. No salen a la calle porque tienen temor y miedo. Claro, hay que salir. Si tienes que ir a comprar, tienes que hacerlo, ¿no? Porque es una necesidad básica lo que tienes. Tampoco estoy diciendo que tengas que hacerlo a diestra y siniestra y cuantas veces se nos antoje. De hecho, hay que guardar prudencia, ya se nos ha dicho, hace varias semanas nuestro hermano Alfredo nos habló al respecto. Pero vivir en temor es algo que acaba, que agota el ánimo. Así que no es por fuerza, es en el Espíritu de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, dentro nuestro, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da, ¿qué? Paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, dominio propio, templanza. Y contra estas cosas, dice, no hay ley. No hay nada que las reprima. Tú las puedes desarrollar, puedes crecer en cada una de ellas fuertemente mientras más te lo propongas y más dejes que el Señor entre a tu vida. Así que nos ha dado el Señor un espíritu de valor, no de cobardía, sino de poder. Amén. Dios quiere, hermanos, que no vivamos en temor. No tengamos temor. Echemos fuera el temor. Es más, si es que en realidad estamos temiendo, es cuando más deberíamos confiar en el Señor. Cuanto más temo, más confío. Palabras del rey David. El rey David, hermanos, asegurándonos esto. Así que seguir a Cristo es una cosa muy seria y a raíz de lo que nosotros hagamos, habrán consecuencias y en lugar de que haya bendición, como Dios había prometido al inicio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahora porque Abraham mintió? Se están viendo afectados todos los que le rodean. Están siendo afectados. Las personas, el lugar a donde él llegó, se vio afectado. No solo se vio afectado el faraón, se vio afectado Egipto. De hecho, son cosas que Dios permite, hermanos. Pero ¿cómo podemos nosotros entender que cuando Dios promete que vamos a ser bendición para todos, resulta que porque nosotros echamos mano en el plan de Dios y tergiversamos todo y tratamos por nuestras fuerzas llevar a cabo este plan y cumplir su propósito, ahora los demás no son bendecidos, sino que se ven afectados? De hecho, los egipcios no eran un pueblo que conociera al Señor, pero en ese momento Abraham estaba allí con su gente para huir del hambre. Imagínense. Y en lugar de él ser bendición para ellos, se convirtió en quien les trajo plagas y enfermedades.
Lógicamente el Señor estaba en este asunto, hermanos, porque el Señor estaba defendiendo el honor de Abraham. Dios no quería y no veía con buenos ojos definitivamente lo que Abraham y Sarai habían hecho. Mentir. Así que tengamos cuidado con lo que hacemos, porque vamos rumbo, de hecho, a una tierra que emana leche y miel. Un día estaremos con el Señor, pero cuidado con nuestras decisiones que no afecten a otros, que si las vamos a tomar, traigan bendición. Nuestras decisiones deben traer bendición a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra esposa o esposo. Tenemos que bendecir a nuestros amigos, a los que estudian con nosotros, a los que están con nosotros, a los que trabajan con nosotros. Tenemos que bendecirlos, a todos ellos, hermanos. Nuestra vida tiene que ser de bendición para cada uno de ellos. Amén. Sigamos analizando la vida de este hombre, del Señor. Yo aquí quiero hacer una comparativa, pues después que Abraham es, digamos, exhortado o echado por el faraón, fíjense lo que sucede. El faraón lo saca entonces con todas sus cosas a Abraham y le ordena a todos sus siervos que se lo lleven, que lo saquen. Así que Abraham toma a Sarai, su mujer, estoy leyendo ya el verso 5 del capítulo 12, y a Lot, hijo de su hermano, ¿no? Perdón, aquí estoy leyendo el capítulo previo. Vamos a leer el texto de la derecha, Génesis capítulo 13, verso 1. Aquí es donde ya él salía de Egipto, ¿no? Y de donde fue echado, de donde el faraón lo echó, ¿no? Aquí dice ya, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Caminó de jornada en jornada desde el Negev. ¿Hasta dónde? Dice, hasta Betel. Betel nos recuerda el lugar en el que Jacob tuvo un encuentro con el ángel del Señor también. Así que, ¿se acuerdan ustedes de esa escalera donde ángeles subían y ángeles bajaban? Allí está Betel, el lugar donde Jacob tuvo ese encuentro con el Señor. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Jai también es otra de las ciudades que luego, después que el pueblo de Dios salió de Egipto y ya Moisés dándole el encargo a Josué antes de ir hacia Jericó fueron a Jai, ¿no? Entonces, fueron a Jai, ¿no? A luchar contra ellos para quitar de allí a toda esta gente, ¿no? Porque dijeron, bueno, en Jericó hemos ganado, así que Jai no va a ser problema. Y ahí tuvieron problemas. Entonces, ellos fueron hasta ahí. Bien, 2 ciudades, ¿no? Por las que Abraham había estado recorriendo la tierra. Así que fue allí, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Vayamos a Génesis capítulo 12, verso 5. Esto es cuando Abraham sale antes de llegar a Egipto y sale de Ur de los Caldeos. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de More. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. De este altar es el que se habla en el capítulo 13. Y edificó allí un altar a Jehová. De allí pasó a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev. Así que vamos paso a paso, poco a poco, donde el Señor nos manda. Fíjense, Dios, hermanos, necesita
que volvamos por la senda en la que anduvimos dentro de su voluntad. Dios no desea que nos alejemos de su voluntad. Dios quería enseñarle a Abraham, para huir del hambre, para que yo sustente tu vida y la de los tuyos. Cuando haya hambre, necesitas confiar en mí. Necesitas que yo te lleve de la mano. No necesitas apartarte de la senda por la que antes anduviste, porque allí estabas dentro de mi voluntad. Porque allí yo te bendije. Porque cuando tuve el encuentro contigo, cuando nos vimos allí, cuando yo te hablé, cuando levantaste un altar a mí, cuando adoraste, allí quiero que tú permanezcas. Allí yo te voy a bendecir. Así que pensemos bien en este camino que hasta ahora Abraham ha llevado. Y ahora ha tenido que volver por esos lugares por los que antes anduvo. Y esto, hermanos, tiene que llevarnos a nosotros a la reflexión. No podemos vivir apartados del Señor. No podemos. Si hemos cometido un error, pues volvamos a la senda antigua. Volvamos a los brazos del Señor. Volvamos a donde Él quiere que estemos, hermanos. No podemos alejarnos de nuestro Dios. No debemos alejarnos de nuestro Dios. Él quiere que seamos nosotros obedientes a su palabra. Luego, de hecho, es un hecho que Abraham será, hermanos, nombrado el padre de la fe y le será contado por justicia. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero fíjense, para esto tuvo que pasar cosas duras y cosas que él hubiera podido ahorrárselas, evitar estar en estas situaciones. Pero ahora están puestas como ejemplo para que nosotros podamos aprender y podamos evitar que en nuestras vidas, hermanos, pasemos por todas estas situaciones. Así que fíjense que es por demás interesante la vida de este hombre que nos enseña y está llena de ejemplos para nuestro diario vivir. Tengamos en cuenta todas estas cosas, hermanos, que aquí el Señor nos muestra. La vida diaria del creyente debe estar llena de adoración. Es lo que nos enseña este texto. Allí él edifica un altar y adorar, hermanos, significa obedecer. Y es lo que luego nosotros vamos a ver en la vida de este hombre. Miren, hay mucho por decir de la vida de Abraham. Hay mucho por analizar. Quisiera terminar esto comentando algo último, ¿ya? Y nos trasladamos al capítulo 13, verso 14, y esto habla también con mis hermanos. Y está el hecho de que ya cuando Abraham y Lot vieron pues que la tierra era vasta, ¿no? Pero que la tierra que ellos ocupaban, él y Lot, no permitía, digamos, que ellos viviesen en paz y estaban pues sus pastores se peleaban unos con otros, había pleito entre ellos, la tierra era grande, pues entonces Abraham toma una decisión y le dice a Lot, oye Lot, mira, vamos a tomar una decisión, ¿no? Mira, si tú te vas por allá, yo me voy por acá, y si te vas por acá, yo me voy por allá. Abraham le deja a Lot esa decisión. Lógicamente, Lot, como era, digamos, el que tenía pues la posta de parte de Abraham, en el sentido de que él podía decidir hacia qué lugar irse, decidió por irse a un lugar, ¿no? Que a plena vista, a simple vista, dice que era como el jardín del Señor, ¿no? Eso es lo que nos dice los textos anteriores en el capítulo 13. Era como el jardín de Jehová, bien cuidado, pastos verdes, río Jordán, de todo había por ahí. Así que Abraham se queda con la peor parte. Lot se va y mora incluso cerca a estas ciudades que eran Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se queda con la peor parte. Pero a este momento,
podríamos bien afirmar lo que el Señor le va a hacer entender a Abraham. Fíjense, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: ahora alza tus ojos y desde el lugar donde estás mira al norte, y al sur, y al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves, aleluya, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, olvida, Abraham, olvida lo que tu sobrino lo ha elegido. Puede que en este momento suene como lo mejor, como la tierra más abundante que la que él ha elegido. Pero oye lo que yo te estoy diciendo. Y desde el lugar donde estás, mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré y a tu descendencia para siempre. Dios entonces le recuerda a Abraham nuevamente su promesa. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Amén. Así pues Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Hebrón, una ciudad donde antes estuvo, si no me equivoco, también el arca de la alianza del Señor. Imagínense, esta promesa es la que el Señor reafirma a Abraham cuando se ve que todo el panorama está feo. Cuando la tierra que le queda elegir a él, o mejor dicho, ya no tenía que elegir, tenía que irse al otro lado contrario al que había elegido a Lot. Así que le quedaba una tierra que era seca, que no era fructífera como la que había elegido Lot. Y fíjense el Señor en esta situación, así como la situación que vivimos cada uno de nosotros en este momento, sea económica, sea de salud, sea de algún familiar, de un hijo que está enfermo, de alguien que está afectado en nuestras vidas. Dios nos promete, nos vuelve a recordar sus promesas y nos enseña: hey, no mires lo que está allá al otro lado, no mires lo que le pasa al impío, no mires lo que está sucediéndole a esta otra persona, no te compares, no cometas ese error, mira lo que yo te estoy prometiendo, esta es mi promesa para ti, esto es lo que yo quiero hacer contigo, no mires esto, porque yo soy tu proveedor. Recordemos ahora y vayamos un poco más adelante, cuando Abraham ya está a punto de sacrificar a Isaac y el Señor detiene la mano de Abraham. Y entonces oímos que Abraham adora al Señor en ese lugar. El Señor le dice: ahora conozco que amas a Dios, porque no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, al hijo con el que se iba a cumplir tu promesa, la promesa que yo te he hecho. Imagínense eso, hermanos. Y así que Abraham e Isaac levantan su mirada y ven un cabrito, un sacrificio para honrar al Señor. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, porque reconoció que Jehová, nuestro Dios, es el Dios que provee todas las cosas en una tierra en la que él hubiese esperado cosechar espinas y abrojos. Dios lo hizo rico. Dios llenó de bendición su vida. Dios le dio descendencia. Dios le dio un hijo de su propia sangre, un hijo de su esposa, el hijo de la promesa, un hijo que provocó sonrisas en sus labios, hermanos, un hijo que fue portador de toda la promesa y de la herencia que Dios le dio. Aleluya. Yo no sé si tú te alegras con esto, pero esto es para ti. Esta es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que confiemos, que no nos desanimemos, que no tengamos a Dios como un Dios que olvida, como un Dios
que no entiende lo que nosotros pasamos, lo que nos acontece. Él sabe todas las cosas. No nos apresuremos, vayamos calmados, vayamos confiados. No nos apresuremos a tratar de lograr por nuestros propios medios la bendición que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos que estar contentos, gozosos, alegres. Sí, esforzarnos en el trabajo, en emprendimientos, en buscar un nuevo futuro, un mejor futuro para nuestros hijos. Sí, es bueno. Pero tengamos presente siempre al Dios que adoramos, que a Él solo servimos, que a Él tenemos que amarlo y que Él cumplirá sus promesas a pesar de que todo el panorama pueda estar mal, pueda estar feo. En este momento mucho se escucha de que es muy probable que haya una nueva cuarentena, de que nuevamente nos manden a todos a nuestras casas, que no podamos salir nuevamente. Y eso trae consigo que no podamos trabajar, que no podamos vender nuestros productos, salir a comprar muchas veces en libertad, ¿no? Vienen restricciones. Hay mucha necesidad, hermanos. Pero la palabra de Dios para ti hoy es que Él es tu proveedor, que cuides las sendas por las que debes andar. Debes confiar en Él, debes dejar que Él haga, hermano, hermana. Debemos dejar que Él haga su obra en nosotros y no nosotros ponernos en el lugar de Él para hacer lo que no nos compete, porque nuestro deber es seguir trabajando en la viña del Señor, seguir aquí insistiendo, hacer esto, predicar, hablar, conversar, orar, seguir el camino del Señor, para que Él nos ayude, para que Él bendiga a otros a través nuestro, hermanos. Así que aprendamos todas estas lecciones que están escondidas en la palabra de Dios y entendamos que son aplicables hoy para nosotros. Cuidémonos, el Señor nos manda eso, y peguémonos siempre al Señor, a su presencia, que su Espíritu Santo esté dentro de nuestras vidas. Cuidemos ese depósito, hermanos. Así que mi Dios los bendiga muy abundantemente. Espero que este mensaje les ayude a cada uno de ustedes en su vida espiritual. Quisiéramos entrar en un tiempo de oración por cada uno de ustedes, así que pueden hacer sus pedidos de oración, pueden hacer sus peticiones. Ahí están nuestros hermanos Car, Iván, Bruno, ayudándonos con el tema de pasarnos los pedidos. Así que pueden hacer sus pedidos en este momento, hermanos. Por mi lado, bueno, les deseo pues que todos estemos en salud, en bienestar, que tengamos presente que nuestro Dios, Él obra para todo, en todo obra para bien nuestro Dios, ¿no? Él es nuestro Padre, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro socorro, hermanos. Amén. Padre, queremos pedirte, Señor Jesús, por todos y cada uno de nuestros hermanos, Padre, en todas las ciudades en la que tú nos has dado iglesia, Señor Jesús, por las familias, por los hogares, por aquellos que están con necesidad, por aquellos que están preocupados, por aquellos que tienen miedo, por aquellos que no saben qué va a ser de su mañana, por aquellos incluso que a veces dependemos de las cosas que se hagan externamente a nuestra vida espiritual, llámese el gobierno, de las decisiones que se tomen, Señor. Queremos pedirte, mi Dios, que ante todo pongamos nuestra confianza en ti, que descansemos en ti, en tu palabra, en tu